Invito a don Hugo José Suárez a que lea su discurso de ingreso. Por favor, puede pasar abajo. Excelentísimo señor embajador del Reino de España, Javier Gasó, queridísimo Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz que nos acoge, doctora España Villegas, directora de la Academia Boliviana de la Lengua, doctor Blitz Lozada Pereira, subdirector de la Academia Boliviana de la Lengua, doctor Juan Javier del Granado, tesorero de la Academia Boliviana de la Lengua, magíster Hugo César Boero, secretario de la Corporación, doctor Hugo Celso Felipe, miembro del número, doctor Félix Alfonso del Granado Anaya, miembro del número, abogado José Roberto Arce, miembro del número, licenciada Verónica Machea, miembro del número, queridísimos amigos, amigas, presentes, familiares, mi familia querida que está aquí, mi madre, mi hermana, mi tío, mi esposa que nos está escuchando desde México con mi hija Anaí y mi hija Canela, que está desde Francia también escuchándonos. Queridísimos amigos que se han dado la tarea de estar esta tarde acompañándonos en este evento, voy a leerles el texto que he preparado para esta ocasión, haciendo primero referencia a que voy a tener el honor de ocupar la silla E aquí en la Academia Boliviana de la Lengua, que mi antecesor fue Pedro Rivero Mercado, entre otras cosas que el ilustre escritor y periodista cruceño que dirigió El Deber y que hizo un trabajo importante en distintos rubros, y en El Deber fue uno de los periódicos en los cuales yo pude desarrollar parte de la escritura y de estar ahí compartiendo letras e ideas. Entonces es un gusto, un honor estar ocupando su silla. Voy a leerles el texto que he preparado para esta ocasión. Temprano aprendí a usar las letras de la mano de las emociones. Rápido supe que los sentimientos se montan en palabras, que la vida va en la lengua. El primer episodio que tengo en mente del uso de la escritura para emitir un mensaje, que de acuerdo a algunos autores es la definición básica del lenguaje, es aquella tarde lluviosa en mi barrio de infancia, San Miguel, en el que hice un acróstico a una vecina. No tenía más de 10 años. Habrá sido en febrero. La humedad inundaba el ambiente, la tierra expulsaba sus aromas luego de ser penetrada por las gotas. Atardecía. La luz naranja todavía se reflejaba en las tímidas nubes gastadas, ya retirada. La niña estaba del otro lado de la reja, en su jardín, de rasgos finos, ojos color miel, de cabello lacio, castaño o largo. Yo pasaba por la acera, faltaba poco para llegar a mi casa.
cuarto y no supe qué hacer con la imagen que me rondaba sin dejarme concentrar. Saqué mi cuaderno del colegio, tomé la pluma con la que hacía las tareas de matemáticas y empecé a escribir jugueteando con lo único que tenía, su nombre y su recuerdo. Aquel día aprendí que en el papel cabía todo, que con las letras calmaba el espíritu. Habrá sido unos meses después, cuando mi padre viajó a España a una corta estancia. El vacío se apoderó de la casa, sin saber que sería el preludio de su partida definitiva. Le mandé algunas cartas, pero el momento más intenso fue cuando, nuevamente, le escribí un acróstico. José Luis. ¿Qué me decía ese nombre? Repetí la operación. Había un cuaderno, tomé la pluma, llené la página soltando palabras que me dibujaban su presencia. Partió el correo y unas semanas más tarde me reviró el ejercicio con mi nombre. Luego, unos años después, llegó el episodio más duro, que tan solo al evocarlo se me estremece el alma. Era jueves 15 de enero de 1981. La dictadura marcaba el ritmo de nuestras vidas. La muerte rondaba, el miedo nos poseía. Papá salió a una reunión política aquí en Sotocachi. Tenía que volver pronto. Era un encuentro corto. No fue así. Fuimos a un evento familiar en el cual él tenía que darnos alcance. Pasaron horas y no llegó. Volvimos a casa solos, mi hermana, mi madre y yo. Algo andaba mal. Escuchábamos rumores tenebrosos. Hubo un movimiento paramilitar donde él estaba. Dicen que atraparon a varios, dicen que los mataron, dicen que nadie sobrevivió. Como había toque de queda, mi madre no pudo salir sino hasta el día siguiente. Dormimos los tres en la cama grande, con miedo, recibiendo llamadas amenazantes al teléfono toda la noche. Al amanecer, salió mamá a buscarlo, a recorrer cuarteles, cárceles, hospitales, embajadas, la morgue. Mi hermana y yo quedamos al abrigo de un pariente. Cada que le era posible, mi madre nos llamaba y nuestra conversación se reducía a una pregunta. ¿Hay esperanza? Los primeros intercambios eran, si no alentadores, al menos no fatales. La respuesta era sí. Pero a media tarde, la misma pregunta recibió la respuesta contraria. No, el papá está muerto. Había sido asesinado por el régimen. Yo tenía 10 años, a un par de semanas de cumplir 11. Me arrebataron la presencia de Lucho en unas horas. Cuando llegué a casa de mis abuelos, donde velaban el cuerpo de mi papá, en la avenida Buch 686, donde hoy hay un edificio, por cierto, me abrí paso entre la gente que me abrazaba hasta llegar al féretro abierto. Vi su rostro, rígido, magullado, frío, con los ojos cerrados. Lloré hasta acabarme las lágrimas. Leía su nombre en las esquelas colgadas con arreglos florales, aquel nombre con el que un tiempo atrás componía frases. Ahora, con letras negras, estaba impregnado de tristeza. Quería borrar las letras, cambiarlas, como si reacomodándolas reinventara otra historia. Entonces conocí la ausencia definitiva, descubrí la muerte. Fui al cementerio en incontables ocasiones. La primera, cuando introdujeron el ataúd en el mausoleo y lo sellaron por fuera con yeso, como quien da la vuelta a una página de la historia, como quien cierra un libro para siempre. Tantas veces me paré frente a su tumba. Supe así que se hablaba con los muertos, que frente a su cuerpo bajo la tierra se les dice cosas, se dialoga, en silencio, en oración. Pero también supe que podía escribir, que ese era mi refugio. Llegó marzo, el día del padre, el primer día del padre sin mi padre. Escribí al infinito, con mis 11 años. Espero que desde el cielo puedas leer esta carta. Te felicito con todo mi cariño. Espero que el día del padre la pases muy bien. Papito, te pongo esta carta en tu nicho, porque tú debes pasar por ahí muchas veces. Además, está tu cuerpo.
Espero que te enteres de todo lo que pasa aquí. No te digo porque hay curiosos que pueden leer esto como si fuera un periódico y eso no me gustaría. Y para terminar, lo único que puedo decir es que tu falta y la de los demás nadie podrá reemplazar. Con mucho cariño, tu hijo que te adora. Le siguieron un par de poemas y otros textos. La ausencia se llenaba con palabras. El duelo lo enfrentaba redactando. Descubrí que en el mágico momento de la escritura, la memoria se posesiona de nosotros. Se resucita el pasado y quienes lo habitaban. Supe que la palabra es vida. Así lo entendió mi mamá, que después de la muerte de Lucho en 1982 recolectó sus textos de múltiples naturalezas y con variadas intenciones, desde artículos de opinión hasta canciones, discursos y poesía, todo en un solo libro con un bello título: Los 4 días de mi eternidad. Era un juego de imágenes retomado de una carta que Lucho le escribió a su esposa Beatriz, en el que evocaba el viejo dicho: 4 días locos viviremos, dice la gente. Pero, complementaba él, para quien solo tiene una vida, esos 4 días son una eternidad. ¿Y cómo malgastar de ellos un instante? Los 4 días de mi eternidad selló mi relación con la escritura, con la publicación, con la vida y con la muerte. Hay ausencias que no lo son, o más bien son presencias transmutadas. Las cosas tienen agencia, tienen vida autónoma, dice la sociología actual. Algo hay de cierto. Cargo ese libro por donde voy. Y a mis hijas les he regalado un ejemplar para que hagan propio. Desde ahí no dejo de tejer palabras y sentimientos, recuerdos y frases. Mienten quienes afirman que los libros tienen papel y letras. No, contienen aullidos, susurros, llantos, esperanzas, risas, momentos, gozos. Son cajitas que condensan vidas. Los años corrieron. Y llegó la hora de las elecciones profesionales. Terminaba el colegio. Había que tomar una decisión sobre el futuro. Por distintas razones, todo condujo en una sola dirección: México. Llegué en junio de 1988, a mis 18 años, para estudiar sociología. En el primer semestre tuve la suerte de caer en manos de un profesor de esos que hay pocos. No recuerdo ni su nombre, más bien, curioso en mí, tengo muy presente una labor. Creo que la asignatura se llamaba Técnicas de Estudio o algo así, que en realidad es todo y es nada. El audaz maestro, con mayúscula, nos dijo que teníamos que redactar un diario. Así, sin más instrucciones, solamente añadió un comentario. Escriban lo que vieron, la idea que les pareció interesante, el comentario de la película o del libro que pasó por sus manos. Y si no se les ocurre nada, cuenten algún episodio de la jornada, pero sobre todo, no se vayan a dormir sin poner aunque sea unas cortas frases. Al principio no entendí el sentido de la tarea, pero como soy cumplidor, la hice fielmente conforme a las indicaciones. Se dice que en la repetición está el gusto, tal cual. Antes de que termine el curso, tenía instalado el hábito de pasar a la máquina de escribir, así como lavarme los dientes o ponerme pijama, previo a llegar a la cama. Pasó algo en mí, me convertí en un narrador de mi propia existencia. Sentía que la vida, como una película que diariamente iba inventando y registrando. Fue un par de décadas más tarde que me topé con el libro fabuloso, por cierto, Esto no es un diario, de Zygmunt Bauman, y subrayé una frase que es sentencia. Cito: no he sabido aprender otro modo de vida más que el de la escritura. Un día sin escribir o anotar algo se me antoja un desperdicio o criminalmente abortado, un deber incumplido, una vocación traicionada. Termina la cita. El maestro tenía claro que la escritura hay que incorporarla a la cotidianidad, ejercitarla, hacerla nuestra aliada, convertirla en nuestra amada y nuestra amante, cultivarla con pasión y con empeño. Sabía que la escritura, aquella herencia de la humanidad que tenemos el privilegio de gozar, hay que incorporarla a nuestro cerebro hasta el límite de que podamos pensar con ella, transmitir, seducir. Dicho de otro modo, se deben transformar las palabras articuladas en pensamiento, en razón, en experiencia y en emoción.
Somos lo que escribimos, y acaso lo único que quedará de nosotros. Esa creo que era la enseñanza de aquel profesor que le debo tanto y cuyo apellido he borrado. Mi nueva vida de estudiante en México fue de la mano de la necesidad de comunicación con mi madre, mi hermana, mis abuelos, mis tíos y mis amigos. No era fácil. En aquellos años, a finales de los 80, la vía más directa era el correo regular, aquel papel, sobres y estampillas. El teléfono era costoso y esporádico, y a menudo era difícil de tener un aparato a disposición como la vida de estudiantes. Recuerdo la angustia que sentí una mañana que tenía que recibir la llamada de mi madre en la casa de unos amigos. Estos habían olvidado la cita y salieron. Yo me quedé afuera, escuchando timbrar el teléfono con la puerta cerrada sin poder contestar. Solo el intercambio epistolar daba cierta garantía de contacto, así fuera espaciado y lento. Adquirí la costumbre de escribir largas cartas a mano. Iba a la oficina postal regularmente. Incluso en algún momento me pregunté si aquello no afectaría mi magra economía de estudiante. Quería contarlo todo, lo que veía, lo que vivía, lo que aprendía. Quería que mis letras vayan mis vivencias, que mis manos escribieran lo que mis ojos registraban, lo que mi piel resentía, lo que mi boca degustaba, lo que mis oídos penetraban. Quería dar testimonio de cada paso, cada experiencia a través de mis cartas. Entre tanto, quería que sintieran cuando estaba feliz o cuando era presa del desasosiego, que reciban mi afecto, que sepan cuánto los extrañaba, cuánto quería tenerlos conmigo. Solo tenía las palabras, esas malditas como alguien las llamó, tan tiranas como libertarias, para dar fe de que estaba vivo. Esa temporada fue de la mano de una vida espiritual profunda. En México me contacté con grupos de jóvenes vinculados a la Compañía de Jesús. Fui a decenas de reuniones, encuentros, retiros, cursillos, incluso hice los ejercicios espirituales de San Ignacio e incorporé el discernimiento en mi cotidianidad. Una parte intensa de mi relación con lo divino atravesaba por lo escrito. Aunque, como sugería Michel de Certeau, la vida religiosa no es para ser narrada sino para ser experimentada, escribí varias oraciones que mandaba mi abuela en La Paz y tuve un cuaderno de oración en el que anotaba con riguroso método ignaciano las nociones consolatorias o desolatorias de la vida diaria. Entre que leía autores, escuchaba conferencias, discutía en seminarios, veía películas, transitaba por la ciudad, iba a marchas, conocía mi cuerpo y otros cuerpos, me llenaba de sensaciones, de saberes nuevos. La escritura que fluía en desarrollos paralelos, como las cartas en mi diario, me acompañaba e inventariaba cada paso. Ya no tuve duda, nos habíamos fusionado, ya no nos separaríamos más. A mediados de los 90, llegué a la Universidad Católica de Navarra a hacer un doctorado en sociología. Me esperó una academia especialmente dinámica, con brillantes profesores y a veces con agenda clara, buscando un artículo, persiguiendo una idea, o en ocasiones dejando que la serendipia sea mi aliada, respondiendo solo al olfato en el laberinto de las letras. Conocí, por supuesto, la escritura sociológica, la personalidad, el autor, el estilo. Supe que Pierre Bourdieu es hermético, arrogante, pero preciso y profundo. Durkheim es inteligente, pertinente, claro. Avanza por la negación para llegar a su concepto central. Turén es fresco, pero habla mejor de lo que escribe. Freud es una delicia, teje el argumento y la narración. Baker acompaña, te introduce a su razonamiento como quien te explica algo sofisticado en un café. A la vez aprendí a redactar y a pensar científicamente. Mi tesis doctoral fue muy rígida en código técnico, pensando que sea comprensible y convincente para los 7 miembros de mi tribunal. Me privé de toda elegancia, contuve la tentación estética, eliminé lo que pusiera en duda mi neutralidad y cientificidad de mi trabajo. Leí artículos científicos, aprendí a escribir así, siempre en tercera persona, empezando por una pregunta, un problema, un balance de lo escrito, la explicación
elaboración de las estrategias metodológicas, la presentación de los resultados y las conclusiones. 20 páginas, no más, no menos. Ahí debía caber todo. Con ese talante hice parte de mi carrera. Decenas de mis textos tienen el sello de artículo científico o paper, como lo llaman los estadounidenses. Tuvieron que pasar varios lustros para cuestionar mi quehacer académico, pero llegaré a ese tema más tarde. En Lovaina descubrí una nueva dimensión de la palabra. Greimas me enseñó que el sentido se genera a partir de los principios de asociación y de oposición. Gracias a la semántica estructural y a la relectura desde la sociolingüística de mi tutor, Jean-Pierre Yernaud, comprendí que la combinación de los términos con aquellos dos principios básicos componen sistemas cognitivos que son aprendidos, interiorizados y por supuesto transformados cada que se requiere por los seres humanos, y que son ellos los que los dotan de coherencia frente al mundo y frente a uno mismo. Y más, son estos sistemas simbólicos los que organizan el orden de la percepción, el orden actorial, el sensorial, además de estar en la cuenta de la movilización afectiva que todo sujeto tiene y que implica organizar la energía psíquica en una dirección del proyecto vital. Jean Remy y Jean-Pierre Yernaud decían con claridad que las prácticas sociales no se las puede explicar si se considera al ser humano como un homo economicus, que reacciona según la racionalidad material. Al contrario, dicen los autores, el actor debe ser comprendido sobre todo como un ser de sentidos y de símbolos, que funcionan según otra racionalidad, que es otorgada por la economía de las percepciones y de las relaciones de sentido. Jean-Pierre Yernaud desarrolló una sofisticada estrategia metodológica para encontrar el sentido a las palabras a través de lo que él llamó el método de análisis estructural de contenido, sobre el cual escribí varios libros y clases y sin fin de conferencias. También conocí a Roland Barthes, conocí sus textos, por supuesto. Entendí que el relato estaba vivo, como la vida, que es el relato lo que nos hace humanos, que siempre estuvo y estará con nosotros, que es una dimensión antropológica. Y fue nuevamente Jean-Pierre Yernaud quien me enseñó que el relato no es monopolio de los escritores profesionales, sino que es sobre todo una práctica de actores sociales que necesitan construir una narrativa en la que ellos sean los héroes, con búsquedas, con problemas, con ayudantes, con opositores, con objetivos vitales. Con esos instrumentos me pasé horas de horas, no solo leyendo a teóricos y metodólogos, más bien escarbando en documentos empíricos de la gente, las canciones, las propagandas, las oraciones, los discursos, los manifiestos, las cartas, los artículos, en fin, todo soporte en el cual alguien expresara su sentir. Procuraba, como siempre, las relaciones entre los términos, las llamadas unidades mínimas de sentido, las relaciones básicas de las que se desprenden estructuras y los modelos culturales dominantes, que son los que están en la base de la vida social. En el siguiente periodo de mi formación doctoral fue especialmente alentador. Me moví por varios países hasta que me instalé como investigador definitivo en, ¿cómo se llama?, a una plaza universitaria en México, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Construí una carrera científica vinculada a la Academia Mexicana, con varios textos que siguieron todos los protocolos universitarios de publicación. Los comités editoriales, dictámenes ciegos, correcciones. Me convertí pues finalmente en un investigador nacional con obra aceptada y valorada en el ámbito científico. Sin embargo, no abandoné mi escritura emocional, por llamarla de alguna manera. Por varios años estuve prisionero de una tensión bipolar. Por un lado, escribía como un sociólogo apegado estrictamente a los parámetros de lo que se entiende como científico. Y por otro lado, dejaba fluir mis impresiones sin filtro en otro tipo de documentos. Publicaba en México y en Bolivia escritos completamente dispares y muy eventualmente se cruzaban. Estaba dividido en dos. En un texto del científico, el sociólogo formal e intachable, y en el otro del ciudadano, el ser humano que vive acompañado de las letras. Las barreras respecto a mis dos formas de escribir se fueron desmoronando gracias a distintos acontecimientos. En el año 2000
2014 hizo una estancia sabática en la Universidad de Columbia. Sociólogos que acudían a la etnografía como Wakant, Vinseke y Venkatesh. Releí a otros académicos especialmente estimulantes como Berman, Sennett. En Nueva York, transitando entre los cafés y las bibliotecas, surgió el proyecto más atrevido de mi carrera: estudiar las transformaciones en la última década en San Miguel, mi barrio de infancia, en La Paz. En esa investigación decidí sacudirme de las formas previas de hacer sociología y desplazarme hacia un terreno desconocido. Decidí acudir a la narrativa, al cine, a la fotografía, a los recuerdos personales, tanto como a los documentos oficiales, a las estadísticas o a los estudios científicos sobre la ciudad. Entrevisté a mi madre, a mi hermana, a mis vecinos, a mi tío. Removí la memoria de mi infancia y de mi adolescencia, la bicicleta y la política, y escribí un libro que se llamó La Paz en el torbellino del progreso. El documento lo presenté al comité editorial del Instituto de Investigaciones Sociales en UNAM, conocido por ser estricto en el proceso de dictaminación ciega por pares. A estas alturas les puedo confesar, aquí en Coito, que pensé que el libro no pasaría ni la primera evaluación. Mi sorpresa fue grande cuando me comunicaron que había recibido opiniones favorables y que sería publicado. Más grata todavía fue la sorpresa con aquella llamada que recibí unos años más tarde de uno de los dictaminadores, que me dijo que le había encantado la frescura del libro y me alentó a que siguiera por esta ruta. Aparte de ese texto, otros títulos fui escribiendo en el camino, como Un sociólogo vagabundo en Nueva York, luego El diario de La Paz o París a diario. Fueron muchas las lecturas que me hicieron poner en duda la barrera entre la escritura científica y la narrativa. Navegando en las ideas, me encontré con la revista del Fondo de Cultura Económica, un párrafo fabuloso de Roger Bartra, investigador de mi instituto también, que resume bien el dilema. Y cito: mi desempeño como escritor me ha llevado a toparme con este indefinible pero muy sólido muro que separa las ciencias de las artes. En ese muro hay una puerta como la que describió Dante para entrar al infierno. Desde un lado de la puerta lleva al infierno científico, y en ella se advierte que al entrar hay que abandonar toda esperanza de belleza. Desde el otro lado de ese muro, si un temerario intenta pasar el terreno de las artes, se le advierte que al entrar hay que abandonar toda esperanza de verdad. Esa dramática dualidad que enfrenta la verdad científica contra el mundo artístico y literario de la belleza amenaza a los científicos que se quieren desempeñar como escritores, y a la inversa, lo mismo que a los escritores que quieren ejercer oficios científicos. Pero tanto artistas como científicos viven en el mismo mundo. En estas disquisiciones aparecieron además muchos autores que me ayudaron a pensar mejor. El inquietante dilema que plantea Bartra se puso en otros términos en los años 70. El antropólogo Oscar Lewis se le cuestionó la fidelidad a los datos que presentaba en sus libros Los hijos de Sánchez y Antropología de la pobreza, dudando si lo suyo era etnografía o pura fabulación. Él responde que su apuesta es por iniciar una nueva especie literaria de realismo social. Pide no ser clasificado ni como ficción ni como antropología convencional, sino como realismo etnográfico. Por su parte, el investigador Iván Jablonka me enseñó que la experiencia literaria y la epistemología no necesariamente van separadas, más bien pueden reinventarse mutuamente. Comprender y explicar pueden ir de la mano de narrar. Hice míos sus consejos y por eso cito a Jablonka. Por eso, no hay que vacilar, dice Jablonka, en abordar un tema que nos toca personalmente, emprender una investigación motivada por un hecho personal, una búsqueda identitaria, admiración, amor, deseo, recuerdo de la infancia, sentimiento de estar en deuda, pero también abandono, suicidio, pérdida, exilio. Hoy mis libros, dice Jablonka, son varias cosas a la vez: historia, sociología, antropología, investigación, relato, bitácora, biografía, autobiografía, oración, literatura, cosas que se abren y cosas que se deslizan.
figura del científico narrador, como quien navega entre dos mares con igual soltura. Me encontré también con la reflexión del sociólogo francés Edgar Morin, donde describe los dos hilos del pensamiento, la ciencia y la poesía. El primero se refiere a la formulación abstracta, a la lógica y a la matemática. El segundo a la evocación, la metáfora, la analogía. Y concluye: podemos, dice Morin, intentar trenzar ambos hilos. Podemos estimular la poesía, podemos estimular la ciencia por la poesía y hoy en día la poesía por la ciencia. Termina la cita. El académico mexicano Luis González y González se ocupó del tema desde lo que él llamó la microhistoria, que es una manera de acercarse a los acontecimientos no desde los grandes momentos, los personajes heroicos, los episodios épicos que suelen tener muchos reflectores, son las que inducen al quehacer microhistórico. No hay por qué avergonzarse de confesarlo, nos dice González y González. La microhistoria y la literatura son hermanas gemelas. Narrar en lenguaje sencillo, claro y directo, no obstante el trabajo que cuesta y el poco mercado que tiene, es para Luis González la mejor opción, pero también la más pertinente para dar cuenta de la experiencia humana en su complejidad y en sus múltiples dimensiones. Concluye el académico mexicano. La microhistoria interpretándola sin cesar. Mills sugiere a los sociólogos que escriban regularmente sin temor a emplear su experiencia y relacionarla con el trabajo en marcha. Todo sirve, todo vale, todo ayuda a captar los momentos y registros. Dice Mills, las ideas diversas que pueden ser subproductos de la vida diaria, fragmentos de conversaciones oídas casualmente en la calle o incluso hasta los sueños. Por eso sugiere Mills escribir regularmente. No puedes tener la mano diestra si no escribes algo por lo menos una vez por semana. Desarrollando el archivo puedes tener la experiencia de escritores y cultivar, como suele decirse, sus medios de expresión. Termina la cita de Mills. El genio de Mills está precisamente en conjugar lo que parecería excluirse por naturaleza: imaginación versus sociología. Para él, la imaginación, lejos de entenderla como un riesgo de subjetividad que nuble el quehacer científico, puede ser una aliada para la sociología y viceversa. Para cerrar este manifiesto por la construcción de puentes y alianzas entre narrativa y ciencias sociales, quiero evocar el discurso de Bauman al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2010. Bauman, sociólogo puro y duro, comienza agradeciendo que su obra se la considere dentro de las humanidades. Recuerda que a sus maestros que le enseñaron tratar la sociología como una disciplina de las humanidades, cuyo único y noble y magnífico propósito es el de posibilitar y facilitar el conocimiento humano y el diálogo constante entre seres humanos. Y califica a Cervantes como el fundador de las humanidades. Cito: fue el primero en conseguir lo que todos quienes trabajamos en las humanidades intentamos con desigual acierto dentro de nuestras limitadas posibilidades: hacer pedazos los velos hechos con remiendos de mitos, máscaras, estereotipos, prejuicios e interpretaciones previas, velos que ocultan al mundo que habitamos y que intentamos comprender. En esta época, luego de tanta agua recorrida bajo este puente, tengo cada vez más la certeza de que el saber y la narración deben ir de la mano. Esa es acaso la salida y la apuesta para impulsar una nueva agenda intelectual. Tal vez la sociología narrativa o la sociología vagabunda pueda poner un ladrillo más en esta ardua tarea de narrar y de explicar en el marco de una nueva poética de la investigación social. En fin, estimados colegas académicos y público que me acompañan esta noche, agradeciéndoles su paciencia, y si el destino me condujo a la escritura pegada al dolor de la ausencia del progenitor, como dije al principio, permítame concluir
concluir este breve parlamento ocupando el rol del padre, que es un maravilloso regalo. Una mención para Canela y Anaí, mis adoradas fuentes de vida. ¿Acaso lo más valioso de nuestro paso por este mundo sea la palabra? Tómenla, invéntenla, sométanla, libérenla, aprópiense de ella, que sea la escritura su refugio y su revelación, que a su abrigo acudan cuando la necesiten y que en su laberinto encuentren la alegría. Muchísimas gracias. Invito a don Fritz Lozada, vicedirector de nuestra corporación, a leer el discurso de respuesta. José es más alto, pero yo voy a poner un poco más arriba, aunque no sé muy bien cómo. Ya está, gracias. No, más bien más alto. Está bien, gracias. Está bien, Más alto, gracias. más bajo. Está bien. Espero que el audio esté bien. Excelentísimo señor don Enrique Ojeda Vila, embajador del Reino de España. Señor presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, don Raúl Peñaranda. Doctora España Villegas Pinto, directora de la Academia Boliviana de la Lengua. Doctor Juan Javier del Granado y Rivero, tesorero de la corporación. Magíster Hugo César Buero Cablin, secretario de la corporación. Saludo también a los miembros de número presentes en este acto. El doctor Félix Alfonso del Granado Anaya, doña Verónica Ormachea Gutiérrez. Recipiendario de la membresía, doctor Hugo de Suárez Suárez. Señoras y señores, cumpliendo las labores de vicedirector de la Academia Boliviana de la Lengua, es un gusto para mí en esta ocasión leer mi alocución de respuesta al discurso del doctor Hugo Suárez Suárez, que acabamos de escuchar, titulado Por una narrativa sociológica. Inmediatamente después procederemos al acto formal de ingreso a la corporación del doctor Suárez en calidad de miembro de número, que ocupará la silla E, letra mayúscula, otrora ocupada por el académico nacido en Santa Cruz de la Sierra, el abogado y periodista Pedro Rivero Mercado. Permítanme, distinguido público, presentar brevemente al doctor en sociología, Hugo José Suárez Suárez, a quien conozco desde poco menos de 30 años y en quien encontré a un consumado escritor e investigador, siempre motivado por relacionar la creación literaria con los contenidos científicos que proveen las disciplinas sociales y humanísticas que él cultiva, particularmente la sociología, la historia, la antropología, la teología, el periodismo y el análisis político y cultural. En estos campos de desarrollo interdisciplinar, como el mismo recipiendario afirma, los ámbitos de interés que investiga incluyen en especial la sociología de la religión y de la cultura, las prácticas religiosas como las investigadas en México, donde reside actualmente, la sociología visual y la metodología cualitativa, además de los estudios sobre la cultura política en Bolivia y los análisis de coyuntura. Hugo José Suárez se ha doctorado en sociología por la Universidad Católica de Lovaina.
constituyéndose en docente e investigador de varias universidades de prestigio mundial. Su licenciatura la obtuvo en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Concluyó 2 maestrías, una en Ciencias de la Religión, otorgada por la Universidad Católica de Sao Paulo, y otra por la Universidad Católica de Lovaina. Hoy su trabajo regular es en la Universidad Nacional Autónoma de México, país donde reside con la credencial de investigador nacional. Asimismo, se ha desempeñado en la Universidad Sorbonne Nouvelle de París y en la misma ciudad en la Fundación Maison des Sciences de l'Homme, el Collège d'Études Mondiales y el Instituto de Altos Estudios para América Latina. También fue docente en la Universidad Católica de Lovaina y participó en proyectos de investigación con auspicio de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad Mayor de San Andrés de nuestra ciudad. Ha impartido tanto cursos de grado como de posgrado en universidades de América Latina y Europa. Hugo José Suárez tuvo la gentileza en 1996 de invitarme a que presentara su primer libro, titulado Laberinto Religioso. Abusando de la generosidad de ustedes, también hablaré brevemente de esta locución sobre tal obra primigenia del autor que contaba solo 26 años. Lo hice en el Paraninfo de la UNSA, pocos años antes. Él y yo contrajimos parentesco político, puesto que me casé con su tía, María Isabel Bovilar Suárez. Me llamó la atención que el libro que presenté, referido a temas culturales de reflexión sociológica y temática religiosa en nuestro medio, incluía tópicos no azarosos, sino intensos en el alma y la mente del joven autor. Y es que el alma de Hugo José es auténtica y ávida de experiencias hondas, al grado, por ejemplo, de haber realizado los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola con profunda seriedad. Las temáticas de problematización, reflexión e investigación relevantes y propias se ven con claridad en los 17 libros de Hugo José Suárez. Él publicó hasta ahora en 13 ocasiones, coordinó además la publicación de igual cantidad de volúmenes y publicó también 60 artículos y capítulos que vieron la luz en revistas indexadas, además de la cantidad enorme de ocasiones en las que colaboró como redactor de periódicos y medios electrónicos en Bolivia, Bélgica y México. Es recurrente advertir en la vasta producción intelectual de Hugo José tanto el valor literario de sus narraciones como la autoría del académico con sólida formación disciplinar. Aunque no se las advierta inmediatamente, existen vibraciones ocasionadas por las pulsiones intensas que dirigen el deslizamiento de su pluma cuando escribe. Me refiero a que, por ejemplo, libros como París a Diario, de 2022, Diario de la Paz, del mismo año, y antes, Un sociólogo vagabundo en Nueva York, de 2015, expresan las emociones íntimas y agudas del autor en ciudades rimbombantes que marcaron su vida, siendo sorprendente la delicadeza con la que percibe los detalles que constelan las historias y dan lugar a que el lector capture la esencia de las urbes, aprendida gracias a la sensibilidad de Hugo José. Sin embargo, sobre la sede de gobierno de Bolivia, el título Diario de la Paz no sería apropiado, porque el autor prefiere presentar los 102 textos que componen la obra más como cuadernos de notas etnográficas que como la llamada sociología vagabunda, iniciada en Nueva York y continuada en París. Además, la pesantez de La Paz le hizo difícil retratar con la habilidad la esencia de la ciudad, porque se trata de la suya, su pasado y presente, sus emociones y recuerdos, su vida en suma. Con todo, el doctor Suárez escribe para transmitir sus observaciones. Desde el primer día del Diario de la Paz, que comienza el 1 de febrero de 2021, hasta el último, que narra en febrero de 2022,
hace ostensible el tiempo de inexorable virulencia de la pandemia de la COVID-19. Desde la víspera de su 51º cumpleaños, su libro, Apuntes de un retorno, tal es el subtítulo del Diario de La Paz, reúne caóticamente lo que se le ocurre, permitiéndose constelar ingeniosamente lo irónico de la ciudad con los extremos inverosímiles, la gente desconcertante, sus ideas sueltas y los temas anodinos y peregrinos que se deslizan en las redes sociales como si fuesen importantes. Cada impresión tiene un impulso fuerte, narrarlo. Así lo hizo, por ejemplo, cuando en Cafés de París comenzó, continuó y terminó la escritura de su autobiografía. Durante un año, desde febrero de 2021, Diario de La Paz, escrito día tras día en la reclusión forzada de la pandemia, refleja lo visto, sentido y pensado por el autor en el entorno sui generis que estuvo marcado por la enfermedad, siendo La Paz la sede que impidió que se consumara otra mentira política más, como hubo tantas otras los 14 años precedentes al 2019. Hugo José confiesa que tuvo 3 libretas que ulteriormente las mezcló en la narración de los poco más de 100 días rememorados por el diario. La libreta con frases e ideas de pensadores relevantes, siempre útil para seguir algún hilo conductor que exprese con concisión lo esencial de un tópico determinado. La segunda libreta con orientaciones disciplinares para la actividad sociológica profesional y finalmente la tercera libreta de contenido personal e íntimo. La intersección casual o premeditada de los 3 registros constituiría lo que el doctor Suárez enfatiza en su discurso de ingreso: la narrativa sociológica original, propia e inconfundiblemente personal, expresada a través de un texto de valor literario. Diario de La Paz, como señala el autor, se habría escrito también gracias a las decisiones personales que él tomó, como abrir cajas de recuerdos, de archivos, de escritos, objetos y libros que fueron cerradas durante más de 2 décadas. También por decidir en su año sabático, acompañado de sus 2 hijas, recorrer la calle Harrington y mostrarles la casa donde su padre, José Luis Suárez Guzmán, fue acribillado a inicios de 1981 junto a 7 dirigentes del movimiento de la izquierda revolucionaria por los paramilitares que acataron las órdenes criminales de los dictadores asesinos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, tiñendo de luto la historia de Bolivia. No, La Paz no puede ser una ciudad más para el hombre viajero de espíritu cosmopolita que, como etnógrafo y aventurero urbano, tiñe sus escritos de evidente calidad literaria, clareando sus convicciones y vivencias. La sede de gobierno le pesa en el alma, porque además es la ciudad donde percibe se habrían desmoronado sus más caros anhelos políticos ampliamente difundidos los primeros años del milenio. En 2018, el doctor Suárez coordinó la publicación de un libro de la UNAM con la participación de 15 autores, la mayor parte de ellos bolivianos. Tituló Todo cambia, reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia. En la introducción, redactada por pocos meses después del 21 de febrero de 2016, 21F, día del referéndum nacional, escribió lo siguiente, cito: este libro pretende contribuir a develar que la naturaleza del mismo proceso de cambio es más una anomalía constitutiva que una linealidad programada. Esta complejidad y la poca claridad sobre su destino y desenlace es lo que lo caracteriza. Fin de la cita. Tanto en México como en Lovaina, Hugo José ha coordinado y dirigido la publicación de varios números de revistas. Cabe señalar en primer lugar la revista Cultura y Representaciones Sociales, un espacio para el diálogo transdisciplinario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con 35 números publicados. Siendo su director, ha enfatizado que la revista buscaría ampliar los contenidos publicados, diversificar los documentos y dar cobertura incluso a resúmenes de trabajos de grado y posgrado, además de fomentar ampliamente la producción intelectual universitaria. Respecto de las publicaciones de la Universidad Católica de Lovaina, el doctor Suárez es miembro de 2 comités de redacción, los de la Revista Internacional de Sociología de las Religiones, denominada Social Compass, y de la revista Recherche
sociologique et anthropologique. Hay investigaciones realizadas por el doctor Suárez donde se advierte su calidad profesional plasmada en estudios sociológicos que dan cuenta de tópicos de interés relacionados con la religión. En efecto, por ejemplo, en su libro de 2012, Ver y Creer, ensayo de sociología visual en la colonia El Ajusco, el autor muestra más gráficamente que con su prosa escueta la diversidad de credos y ritos religiosos en las afueras de la Ciudad de México. La obra, entregada a los comunarios a quienes fotografió, refleja la diversidad y las interrelaciones que se producen, por ejemplo, en el escenario de católicos, protestantes y quienes sostienen creencias con un fuerte contenido vernáculo, dando significado sagrado al espacio. En 2015, su publicación Creyentes Urbanos, Sociología de la Experiencia Religiosa en una Colonia Popular en la Ciudad de México, trata también del barrio El Ajusco de la ciudad capital. En este caso, el libro estudia la acción de la Compañía de Jesús para que mediante la instrumentación religiosa los miembros de una comunidad de base se movilicen políticamente con actividades urbanas vinculadas a la fe. El mismo interés motiva a su investigación realizada de modo colectivo en la UNAM con el título Guadalupanos en París. Se trata de un estudio para analizar cómo el catolicismo parisino influiría sobre los inmigrantes mexicanos en Francia y cómo dicha religión en Europa cambiaría por las particularidades de tales actores. Desde muy temprano, Hugo José Suárez ha hecho de su producción intelectual una narrativa literaria, de manera que su escritura presenta, entre comillas, lo que lleva dentro. Así lo confesaba en su libro Sueño Ligero, Memoria de la Vida Cotidiana, publicado en La Paz en 2012, donde enfatiza su calidad de sociólogo y muestra el fatum de su existencia, clasificando, explicando, relacionando, preguntándose y respondiéndose, aunque felizmente no de modo taxativo. En 54 relatos que aparecen como capítulos, distribuidos en 8 secciones, escarba en su memoria desde la infancia. Analiza sus experiencias cotidianas e intensas en La Paz, México y Europa. Las narra con una escritura exquisita y un estilo laudable, de manera que convierte al lector en un cómplice de su propia existencia, invadiendo su memoria los olores, objetos y colores del pasado, los regalos del tiempo, las vivencias, los lugares, personajes y sorpresas que abundan. También sus pensamientos y sentimientos, hasta que al final, citando hace más de 10 años a Roger Bartra, también referido en su discurso de ingreso hoy, indica que seguramente, como hoy, no volverá a radicar en nuestro país, aunque sí le gustaría pasar los años de su retiro y su vejez en la ciudad de Lima. Personalmente, yo necesitaría más tiempo que, de modo razonable y con tolerancia, el lapso que se me ha concedido en esta ocasión. Me refiero al tiempo para exponer y valorar la obra de 30 libros que fueron escritos y compilados por Hugo José, aparte de sus 60 artículos publicados y sus innumerables contribuciones a periódicos en varias ciudades. Sin dicha prerrogativa, solo me resta citar algunos títulos, comenzando por los más recientes. Entre sus libros que vieron la luz en México y Bolivia, aparte de los comentados, destacan los siguientes: La Paz en el torbellino del progreso, una sociología de las transformaciones urbanas en la era del cambio en Bolivia, 2018. Bourdieu en Bolivia, 2022. Hacer sociología sin darse cuenta, una invitación, dedicado a su hija Canela, en 2018. Viajar, mirar, narrar, de 2018. Tertulia sociológica, que transcribe 9 entrevistas a notorios sociólogos contemporáneos en 2009. De las compilaciones y coediciones que hizo, destacan Formas de creer en la ciudad, 2021. El Instituto de Investigaciones Sociales en el Espejo, 2018, Sociólogos y su Sociología, 2014, y El Sentido y el Método, 2008. La lectura del texto y ahora la escucha del discurso del doctor Hugo José Suárez, antes de su ingreso a la academia, me ha impresionado de manera más que amena.
Trata temas que rondan hace mucho al recipiendario. Las citas de poco menos de una treintena de escritores, filósofos, pensadores, sociólogos, críticos, etnógrafos y otros autores que incluye el texto muestran breves y suculentas glosas que justifican y dan cuerpo a su principal tesis. Se trata de sustentar que es posible y sería muy conveniente desplegar una escritura que sea sociológica y narrativa al mismo tiempo, porque así se constituiría en sumamente persuasiva para el destinatario, que aunaría el placer de la lectura con la información académica de calidad. Por lo mismo, pienso que irónicamente el discurso como la tesis misma se encuentran tensionados tanto por la pluma creativa del escritor talentoso como por el deseo del sociólogo riguroso de sustentar científicamente sus posiciones. En efecto, encuentro en cada línea del autor cómo se desliza la tinta de quien, por una parte, ha sido testigo directo de situaciones intensas y por otra, de quien quiere analizarlas y explicarlas causalmente. Sus textos expresan al autor con aptitud para narrar sus experiencias propias y de referir las vicarias, jalonado por el propósito de mostrarlas como si fuesen manifestaciones de una tesitura social específica. En fin, aún en la narrativa más individual que exprese los sentimientos, deseos y emociones del autor, surge de improviso la necesidad de ponerlas a la vista como parte de la realidad de un momento y un lugar, como si tuvieran que pasar así a cualquier persona. Tengo la certeza de que ninguna narrativa ficcional, incluso de la pluma en español de los más depurados y celebrados escritores, por muy inverosímil que sea el contexto y las circunstancias de los sucesos narrados, está al margen de las experiencias del autor. Y no me refiero solamente a lo que de inmediato podría colegirse, por ejemplo, las evidencias de amor romántico, por poner el caso, sino miento el conjunto múltiple, contradictorio y diverso que irrumpe en la vida del autor. Son relaciones con personas de diverso carácter y procedencia, que realizan valores, preferencias y antivalores disímiles, existentes que tienen vicisitudes y tramas en ambientes sociales, económicos y culturales peculiares, componendas con varios protagonismos y papeles secundarios desplegados en cuentos de ocurrencia casi imposible y de ingeniosas disposiciones que anticipan el interés del lector por los dilemas que se generan y por las decisiones que se necesitan. Por otra parte, y a la inversa, pienso que ningún objeto de estudio es elegido como fruto de la decisión objetiva y neutral, sin prejuicios ni interferencias de factores subjetivos. Ningún tópico de investigación científica en el campo social y de las humanidades, se trata del trabajo de sociólogos, lingüistas, antropólogos, historiadores, etnógrafos u otros profesionales, es realizado libremente, exento en absoluto de factores personales, subjetivos y de cargas teóricas y metodológicas. Por muy grandes que sean los esfuerzos intentando mostrar que la elección del tema de investigación y la aplicación del enfoque metódico preferido fue impersonal, subyacen indefectiblemente factores intermedios, ruidos y preferencias que marcan los productos con el sello del autor. Como decía Thomas Samuel Kuhn, toda percepción está teóricamente cargada. Y sin duda lo está más si se trata de un sociólogo que, por muy alto nivel académico que ostente, es también un escritor. La producción sociológica del Dr. Suárez muestra que el autor es consciente de que su trabajo profesional está preñado de lo que es propio del escritor y no del cientista social abstracto, que se desliza la componente ficcional en su creación intelectual, no obsta para que el profesional académico e investigador despliegue una narrativa de estilo propio que, ofreciendo formación y conocimiento sociológico nuevo, está muy cerca también de las obras literarias de valor reconocido. Además, por la presentación de sus libros, que en muchos casos siguen el orden cronológico, de acuerdo a las fechas de los escritos y de los artículos que los forman, es posible afirmar que la obra del recipiendario se anida entre los textos ficcionales con valor de cronología periodística, allende el conjunto de limitaciones que surjan en el género. Al apreciar también subjetiva y sesgadamente la obra de Hugo José, me parece que su estilo es, como escribió Alfonso Reyes, comillas,
caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso de marcha, al etcétera. Comillas. En efecto, se trata de la opción del autor que aparece como el capricho por la libertad y la búsqueda auténtica de creación cultural mediante la fusión de la literatura con textos científicos. Es la tangente que fuga del círculo cerrado del canon estilístico y la apertura transgénero que vuelve literatura a la ciencia y libera al rigor científico gracias al deleite retórico del texto que vibra. Alfonso Reyes se refirió al ensayo como el centauro de los géneros, donde habría de todo y cabría de todo. En el caso de Hugo José, su obra es el centauro de los géneros por la híbris de lo mejor de su talento literario con lo más alto de su capacidad para investigar y verbalizar la curva científica, sea como sociólogo o como hermeneuta, en los procesos sociales y humanos. Con el permiso y tolerancia del recipiendario, estimado público, querría en esta oportunidad referirme al padre de Hugo José, el sociólogo y mártir de la democracia, José Luis Suárez Guzmán. Sin duda que la influencia del autor de la compilación titulada Los 4 días de mi eternidad sobre su único hijo varón, Hugo José, como sobre otros miembros de su familia que tengo el honor de conocer, ha sido muy significativa. Estoy seguro de que el recipiendario es sociólogo, titulado con el alto nivel académico de doctor por la Universidad de Lovaina, debido a que su padre también fue doctor en sociología con estudios en la Universidad de Salamanca, habiendo forjado una preparación académica relevante en varios cursos complementarios en Madrid, Montevideo, Bogotá, México y La Paz. Pero, como sabemos, aparte de la influencia sobre la elección de vida académica que un intelectual da a lugar en sus hijos, aparte incluso del deseo de estos de continuar por el mismo sendero de formación profesional de su padre, es más importante el ejemplo de vida política, moral y espiritual. José Luis Suárez Guzmán murió asesinado por la dictadura militar de García Meza el 15 de enero de 1981. Fue una muestra al país de la esencia criminal del gobierno de facto que el 17 de julio del 80 protagonizó el golpe de Estado que cercenó la democracia. Antes, el 21 de marzo de 1980, paramilitares argentinos asesinaron a Luis Espinal y el mismo día del golpe de Estado, 16 meses después, a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Que el padre de Hugo José haya sido dirigente nacional de un partido de izquierda, el MIR, sin duda explica las expectativas y las denuncias que su hijo tuvo y escribió, por ejemplo, sobre el principal proceso de las primeras décadas del siglo XXI y que quedan registradas en su compilación El desencanto, 14 años de gobierno de Evo Morales. El libro muestra la decepción de Hugo José después de descubrirse el descalabro del fraude de 2019 y producidas las manifestaciones pacíficas que evitarían la continuación de la barbarie y el desgobierno. Se trata de cómo el autor forjó ilusiones que en poco menos de un lustro se diluyeron como fantasmagorías colectivas. Fueron casi 14 años de gobierno del MAS, tipificados críticamente como un proceso larguísimo que terminó penosa y vergonzosamente. Hugo José se desencantó definitivamente de las utopías que había forjado como otro iluso más de la palestra ideológica del momento. Las utopías se disiparon, al grado que con energía y valentía tan distintas a los cálculos políticos de analistas y generadores de opinión, con sus textos, el intelectual y autor, renuente a perder la esperanza, saldó cuentas, en primer lugar, consigo mismo. Focalizó su desilusión, mostró el dolor de su fascinación traicionada y olió la descomposición de un proceso que hoy día solo el cinismo pútrido y ramplón defiende. De manera descarnada y conmovedora, con pudor, mostró el derrumbe de una construcción ficticia con pies de barro. El libro es una compilación de artículos, ensayos y textos que el autor publicó en periódicos y en internet. Cada uno indica la fecha de su publicación, sumándose 70 textos distribuidos en 3 momentos que reflejan la bitácora política de Hugo José. Comienza con la ilusión, desde 2005 hasta 2011. Continúa con lo que denomina Algo huele mal, de 2017 a 2019. Y finaliza con el descalabro,
intenso en octubre y noviembre de 2019. La segunda y tercera parte analizan de qué manera el gobierno del MAS comenzó a mostrar sus garras autoritarias, por qué no se produjeron los cambios que él y un hato de ingenuos esperaban que acontecieran, y cómo la mezquindad de los dirigentes condujo a Bolivia al despeñadero, hasta que se precipitó la renuncia del presidente. Cada texto evidencia con la calidad literaria y las consideraciones plausibles propias de Hugo José de su carácter sociológico, las posiciones políticas limpias y enfáticas de quien creyó candorosamente a inicios del milenio que un indio otorgaría dignidad, democracia y equidad al país. Pero al final los espejismos se vaciaron en cuencos sociales y políticos que guiaron al precipicio. El autor hace referencia a la mezquindad, terquedad y obcecación bien practicadas por un indio que con una insaciable angurria de poder y con una falta absoluta de sensatez y sentido común y democrático incluso convocó a la violencia. Respecto de la influencia académica de su padre, cabe resaltar que José Luis Suárez Guzmán fue docente de la carrera de Sociología de la UNSA y de la Universidad Católica de La Paz, habiéndose destacado también por la calidad de las clases que impartía, además de los seminarios y charlas que dio en entidades de formación superior, particularmente de carácter castrense. Sobre esto es probable que seguía a su padre, el abuelo de Hugo José, el general Hugo Suárez Guzmán, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar. Otras influencias paternas cristalizadas abundantemente en la obra literaria y científica del recipiendario son las labores profesionales, la publicación de textos intelectuales, la ejecución de investigaciones en clave social y su compromiso por el desarrollo humano. José Luis Suárez realizó varias investigaciones, publicó manuales de texto, efectuó tareas como consultor, cumplió labores directivas en distintas reparticiones del Estado, fue fundador del semanario Aquí, contribuyó como redactor de varios periódicos de circulación nacional y participó en una cantidad considerable de seminarios, encuentros y otros eventos. Es comprensible que la pérdida de su padre a los casi 11 años de edad le haya conmocionado profundamente a Hugo José, impactándole de manera indeleble. Es, sin embargo, encomiable que un padre dé ejemplo moral y espiritual a los hijos, mostrándole su carácter afable, divertido, asertivo y siempre anuente con los demás. José Luis Suárez Guzmán enseñó a sus hijos y mostró a su familia el valor de ver cantar la vida con optimismo y esperanza, la importancia de mantener una moral inquebrantable y la profundidad de cultivar actitudes auténticas, también espirituales, quedando en el recuerdo en particular como una persona con un gran legado de valor humano, social y profesional, con compromiso político sincero. He señalado al principio de mi alocución que abusaré de la tolerancia del auditorio hablando acerca del primer libro de Hugo José titulado Laberinto Religioso, que fue presentado por mí en 1996. Lo hago porque creo que pese a la madurez intelectual del autor, después de más de un cuarto de siglo, acercándose a contar una veintena de libros publicados de evidente calidad literaria y sociológica, se advierte en su caso, como acontece con la mayoría de las primeras obras del autor, de autores de talento, los delatan. Naturalmente, se han advertido algunas variaciones inevitables que descubren que el doctor Suárez, la persona interesada en la religión, con profundas motivaciones axiológicas y políticas, se decepcionó y deshizo en su alma varias ilusiones e ideales que le sobrecogían. Tal proceso se motivó en Bolivia y Latinoamérica frecuentemente, por ejemplo, al descubrirse la realidad oculta y los efectos desastrosos de procesos de supuesto cambio, como los vaticinados por el socialismo del siglo XXI. Como otros jóvenes honestos, Hugo José se desencantó de forma inenarrable, descubriendo su ingenuidad. Sin embargo, advierto que varios núcleos de interés existencial dieron lugar a que despliegue su labor literaria y de estudioso de problemáticas concernientes a la sociedad, mostrando la recurrencia de hilos conductores de su vida. Por eso, aunque Hugo José no cite o haya olvidado incluir al laberinto religioso en su hoja de vida, es importante en su biografía intelectual. Su primera creación enfatiza desde temprano la necesidad de creer en un ser supremo, de buscar lo divino y de asentar certidumbres, esperanza y fe. Devela su propia subjetividad religiosa, que me parece no ha variado en lo sustantivo, mostrando tolerancia pero también crítica.
por ejemplo, a las sectas protestantes y a los pastores carismáticos. Sus resortes políticos y religiosos impulsaron al joven Hugo José a que escribiera que Néstor Paz Zamora habría tenido una vida santa y mística de mártir, superando a la muerte y resucitando lo sagrado con fundamento en una dura crítica a los falsos cristianos. Idealizó la guerrilla de Teoponte como el camino de salvación, identificándose con Dios con el solo alimento de la oración. Sin embargo, el escritor Suárez también aplaudió la pacificación en Chiapas, abogó por la filosofía y la teología de la liberación que interpelaría a los fieles, rechazando toda forma de adormecimiento. Antes como ahora, las aspiraciones y proyecciones de los pobres y marginados por una sociedad mejor, justa y solidaria tendrían el protagonismo de los mismos actores, sin ser pretexto de discursos infames destinados a engañar a los incautos. No sería extraño que posiciones como la referida ya no sean sostenidas por el autor, o al menos con la pasión de la juventud. Sin embargo, aún hoy, por ejemplo, la crítica a la lógica eclesiocéntrica de cierta teología, el rechazo a la intolerancia, a la disidencia y autonomía de obispos contestatarios y la denuncia del poder de tendencias conservadoras y tradicionales con formas de vida opulentas, descarriadas y autoritarias siguen siendo contenidos intelectuales y dignos de compromiso religioso. Advierto que sus críticas de antaño y las de hoy muestran su potencial explosivo y creador, pero a los lugares comunes de la izquierda condenando al liberalismo, a la miseria, a la exclusión, que Hugo José haya criticado al papamóvil, los ritos en torno a la guadalupana o respecto de las piedras de Urcupiña, que ahora estudie con rigor sociológico varios fenómenos religiosos de megapolis, es encomiable. Más porque los derechos humanos, la defensa de la vida, la lucha por la tierra, la naturaleza y la dignidad, pese a la crisis de la Iglesia Católica, constituyen valores que no se demeritan por las perversiones y complicidad de curas y jerarcas. Tal y como las traiciones a los ideales de justicia y desarrollo humano no se devalúan por las acciones de politicastros responsables de los peores efectos económicos y ecológicos para sus países. Hugo José analizó fetichizar la Coca-Cola como un nuevo ídolo. Para él, poseer una botella de curvas voluptuosas e ingerir el líquido negro reforzaría el erotismo comercial, idealizando la juventud y la belleza como una ventaja energética capitalista. Que su nombre refiere a las adicciones a la sociedad, de la sociedad industrial avanzada, estimularía su consumo, haciendo del marketing la nueva religión del consumo. En suma, Laberinto Religioso presentó su primera obra expresando el galimatías de su propia vida, no solo en lo concerniente a la religión, la política o el pensamiento, sino en lo que respecta a su existencia intensa y auténtica. Con valentía y determinación fue capaz de salir de la maraña de vivencias en el codo del milenio y en sus primeros años, desentrañando los enredos gracias a sus viajes cosmopolitas, estudios rigurosos, experiencias cotidianas y sui generis entre la formación de alto nivel y un estilo talentoso de escritura, presentando lo que lleva dentro, con gran calidad científica y plasmando la narrativa sociológica que anuncia su discurso hoy día. Aunque tal vez sería mejor referirse a su obra como una sociología ficcional. Finalmente, debo decir algunas palabras sobre quien ocupó como miembro de número, antes del doctor Hugo José Suárez, la silla E mayúscula de la Academia Boliviana de la Lengua. Fue el abogado, periodista, profesor y escritor cruceño Pedro Rivero Mercado, que falleció a los 84 años, a mediados de 2016, siendo director del importante matutino de Santa Cruz, el periódico El Deber. Pedro Rivero trabajó como periodista y dirigió el matutino cruceño durante casi 6 décadas, habiendo recibido preseas tan destacadas como el Cóndor de los Andes y el Premio Nacional de Periodismo. Ingresó a la Academia Boliviana de la Lengua cuando contaba 72 años, leyendo un discurso sobre la literatura picaresca de escritores de Santa Cruz. En dicha capital fundó la Academia Cruceña de Letras. Su obra intelectual incluye cerca de una decena de publicaciones poéticas y media docena de novelas, entre las que destacan El ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Guardia, y que Dios lo tenga donde no estorbe. Las preseas y diplomas que le fueron otorgados incluyen medallas, distinciones, condecoraciones y reconocimientos tanto del Estado boliviano como de organizaciones nacionales e internacionales. Tuvo certificados conferidos por entidades locales de La Paz y Santa Cruz en campos del periodismo, la educación, la cultura, los servicios profesionales como abogado y medallas otorgadas por Brasil y Francia. En su carrera profesional se cuenta que fue embajador de Bolivia en Francia, redactor de los periódicos Progreso de Santa Cruz y Presencia y Última Hora de La Paz, cumpliendo además la labor de director del Diario del Oriente. Fue presidente del directorio de la Casa Municipal de la Cultura Raúl Otero Reiche y presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, fundador, socio y benefactor de varias fundaciones culturales y bibliotecas en la sede de gobierno en Santa Cruz y El Alto. A nivel internacional tuvo varias membresías, asistió alrededor de una decena de eventos en especial relacionados con la comunicación, la integración y la democracia. Se desempeñó como catedrático de la Universidad Gabriel René Moreno, habiendo sido homenajeado como doctor honoris causa por la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz y por la Universidad de Aquino de Bolivia. También cumplió funciones docentes en secundaria. En suma, la silla E, vacante desde el 13 de junio de 2016, ahora será ocupada por Hugo José Suárez Suárez, augurándole que la honrará plenamente, enorgulleciendo a la corporación por su talento como escritor y por su labor académica de calidad con alta graduación como sociólogo. Bienvenido, Hugo José. Gracias. Hugo Boero Cablin a leer el acta de resolución de ingreso de don Hugo José Suárez.